Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube PSpice Tips. Voy a mostrar hoy un vídeo que es un tanto diferente a los que suelo hacer. Va a ser un poco más extenso, puesto que voy a hablar de Smoke Analysis, o también conocido como Stress Analysis, ¿vale? En castellano pues sería análisis del estrés de los componentes, que viene a señalar, vamos a analizar en función del circuito que tengamos, vamos a analizar si los diferentes componentes están eléctricamente saturados, ¿vale? Por ejemplo, para un condensador la máxima tensión que puede soportar en función también de la temperatura. En una resistencia lo mismo. En una bobina qué corriente puede soportar en función también de las diferentes temperaturas, etcétera. Y no solamente con componentes pasivos, sino también con componentes activos, ¿vale? Como pueden ser un diodo, un transistor, un amplificador operacional, etcétera. Vale, para hacer eso voy a utilizar este pequeño circuito que es muy sencillo, puesto que el objetivo es analizar esta simulación, esta característica importante. Para poder utilizar Smoke lo haremos desde aquí o desde PSpice Advanced Analysis Smoke, ¿vale? La licencia que hace falta es o bien PSpice OrCAD PSpice Designer o OrCAD PSpice Designer Plus, que además de Smoke contiene todas estas y además contiene la cosimulación con MATLAB Simulink, ¿vale? Bien, para empezar, lo primero es tenemos nuestro circuito. PSpice, como sabemos, es un simulador donde podemos analizar eh, la funcionalidad de mi circuito. Es decir, en este caso tengo un pequeño ejemplo donde lo que tengo es una simulación, una radiofrecuencia, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a la Play, ¿vale? Tenemos en primer lugar una simulación en el tiempo, ¿vale? Podemos ver que tenemos la tensión de entrada, la tensión en la carga y los valores absolutos, ¿vale? Lo primero que analizamos es si, en función de las especificaciones que tenemos, si se cumple lo que buscamos o si tenemos lo que vamos buscando. Suponemos que sí, que lo que tenemos es lo que necesitamos. En primer lugar, la funcionalidad, es decir, nuestro circuito está bien diseñado. En segundo lugar, hay que analizar cómo varía la respuesta de mi circuito en función de las tolerancias. ¿Cómo? Con Monte Carlo. ¿Para qué? Para ver si estadísticamente, en función de las tolerancias de mis componentes, estoy dentro de los parámetros de mis especificaciones o no. Vamos a suponer que sí, ¿vale? Monte Carlo, la simulación me la voy a ahorrar. Y luego también puede ser interesante hacer una simulación de la temperatura. En este caso vamos a hacer una simulación para 25, 100 y 150 grados, porque luego esta información la utilizaremos también dentro de Smoke, ¿vale? Vamos a ver que cuando simulo, los resultados más o menos no difieren mucho, ¿vale? Podemos ver en el valor absoluto y en el valor de las señales hay una pequeña variación. Vamos a suponer que las especificaciones igualmente se cumplen, ¿vale? Independientemente de la temperatura en la que estemos en el ambiente. Bien, dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es, muy bien, que es lo que estamos haciendo este vídeo, es cómo se hace el setup, cómo configurar una simulación para analizar el estrés eléctrico de los componentes y que de cierta forma también os vale para analizar la fiabilidad. Seguro que os suena eso de reliability. Bien, para ello necesitamos en primer lugar, vamos a darle a Place, PSpice Components Edge, vamos a poner el símbolo variables, a ver, ahí está, ¿vale? Y con esto lo que vamos a hacer es, os voy a explicar para qué sirve este símbolo. Este símbolo me permite generalizar valores utilizados en Smoke para condensadores, resistentes y bobinas, ¿vale? Por ejemplo, para resistencias tenemos Rmax, RSmax, RTmax, RVmax. Wow, claro, pues se podría decir, bueno, primero, cómo sé que esta resistencia tiene este valor? Bien, si hacemos doble clic, podemos ver, por favor, seleccionando importante en Filter by Capture PSpice AA, RTmax, RSmax, Rmax, RVmax, ¿vale? Por defecto, las resistencias de la librería Analog OLB, su valor estará ligado, conectado con esto de aquí.
¿Para qué se hace esto? Bueno, pues para generalizarlo más rápido. Evidentemente, si esta resistencia tiene otro valor que no son estos y las otras tienen estos valores, pues a esa le pondré los números determinados aquí y ya está, ¿vale? Importante, podréis decir, bueno, ¿y cómo sé qué significa cada valor? ¿Vale? Muy bien, yo tampoco los conozco todos. En el caso de que haya dudas, mira, le damos a Help, Documentation. Nos aparecerá una ventana en breves, os la enseño enseguida. ¿Vale? Le damos a este botón de aquí, le damos a PSpice Advanced Analysis, después le damos a User Guides y le damos a PSpice Advanced Analysis. Y en vuestro sistema podréis descargaros el PDF, ¿vale? Yo ya lo tengo, lo voy a enseñar. ¿Vale? Se ve así. Y aquí podemos buscar valores. Por ejemplo, RSMax me dice Slope of Power Dissipation versus Temperature. ¿Qué quiere decir esto? Las resistencias y los condensadores varían la capacidad de potencia que pueden disipar en función de la temperatura a la que estemos, ¿vale? Es decir, se produce, como veremos más adelante, un derating dinámico y no estático. Os explico después lo que significa eso, ¿vale? Por lo tanto, aquí encontréis toda la información correspondiente, ¿vale? Para que os ayude, ¿vale? Así es como hacemos la unión entre estos valores y estos. Ahora bien, ¿cómo funciona para componentes activos, es decir, diodos, transistores, amplificadores operacionales? Bien, vamos a coger este diodo, ¿vale? Este diodo viene de la librería interna de Cadence, que está por defecto instalada en el software. Le damos a Edit PSpice Model y abre Model Editor. En Model Editor podemos ver que por defecto me aparecen estos valores, ¿vale? Son los valores, son los parámetros que se utilizan para un diodo para calcular el estrés eléctrico, ¿vale? Como veis, faltan dos valores, no pasa nada, si faltan estos valores el software no los tendrá en cuenta, pero lo importante, si obtendremos mayor eh, exactitud en los resultados conforme mayor información tengamos. ¿De dónde vienen estos valores? Los valores vienen, voy a abrir el diodo, por aquí, estos valores vienen de Absolute Maximum Ratings del datasheet y aquí tenemos los valores máximos, ¿vale? En este caso para el diodo. Si no eso tenemos todos, siempre podemos hacer uso eh, de hablar con el fabricante, ¿vale? Pero vemos que lo tenemos aquí por defecto. Si, por ejemplo, cojo el transistor, lo tenemos aquí, ocurre lo mismo. Aquí tenemos los diferentes parámetros que me definen el comportamiento del transistor y aquí tenemos los valores, ¿vale? Si abrimos el transistor podemos ver que aquí tenemos los valores máximos, también podemos hacer uso de ellos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Desde aquí, por ejemplo, sí que tenemos la junction case y la case ambient temperature, que por cierto esta RCA se utiliza para hacer el cálculo de las fuentes de calor, ¿vale? El heat sink, ¿vale? Los sumideros de calor, mejor dicho. Si abrimos las propiedades del transistor, podemos ver, ¿vale?, que tenemos también el RCA, ¿vale? Es decir, yo puedo definir esos dos parámetros, esa RCA o bien en el esquemático o en la librería, ¿vale? Si lo tengo definido en los dos sitios, este valor tiene mayor prioridad que el de la librería, ¿vale? Para vuestra información. Bien, bueno, ya habéis visto, esto es como funcionan las cosas por utilizando componentes por defecto o sea, que están por defecto en la instalación de Cadence. Mi pregunta ahora es, bueno, ¿y qué pasa si utilizo componentes que he descargado de internet, del fabricante? Bien, no pasa nada. Es sumamente sencillo. Voy a mostrar un par de casos bastante interesantes. Voy a abrir Model Editor, ¿vale? Y le damos a abrir y abrimos este componente, es un diodo, ¿vale? Como veis no tiene, es un punct model, ¿vale? Es un componente primitivo, es un diodo. Vale, ¿cómo añadir smoke? Le damos a Model, Add Smoke, y automáticamente me aparecen aquí estos valores, ¿vale? Los pongo del datasheet y listo, ¿vale? Conforme los pongo automáticamente se me generará un documento, ¿vale?, en paralelo con donde esté situada la librería,
¿vale? Eso es importante, que si la queréis trasladar de un directorio a otro tendréis que mover todos los archivos, ¿vale? Así de sencillo. Y ahora podemos hacer otra cosa, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir otro componente, que en este caso sea un... a ver si me deja abrirlo. Ahí está. En este caso es un amplificador operacional. Como veis, tiene la forma de subcircuito. Por lo tanto, cuando yo le dé a Model, Add Model, Model Editor no sabe qué tipo de componente es, puesto que es un subcircuito. Bueno, pues lo seleccionáis vosotros. Y diréis, pues mira, quiero coger, en este caso es un OPA, me hemos dicho. A ver si lo encuentro, aquí está. Operation Amplifier. Tengo que seleccionar una serie de parámetros, vamos a dejarlo por decir así, no entrar en detalle. Y automáticamente, conforme lo hago, me aparecen los parámetros que se necesitarán después para Smoke, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Si en algún momento no sabéis qué significa este parámetro, aunque tenemos aquí una pequeña descripción, dentro de la User Guide podéis hacer la búsqueda y obtener el resultado, ¿vale? Bien, dicho esto, ya estaría todo el setup, toda la configuración hecha para este caso, ¿vale? Os voy a recordar, antes he hecho, hemos visto la simulación, vamos a hacer un Smoke Analysis, le damos a Play, ¿vale? Bueno, tenemos aquí los resultados, ¿vale? Como podéis ver, para esta primera simulación hay un no derate, ¿vale? ¿Qué significa este no derate? Vamos a ver aquí una serie de valores. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar tenemos información sobre los diferentes parámetros de los diferentes componentes, ¿vale? Que son importantes de analizar. Podemos ver que tenemos diferentes tipos, average, peak y root mean square, ¿vale? Puesto que no todos ellos producen, ¿cómo se lo decir? O son significativos para cada componente. Por ello, en todos los que tengamos en grid no es necesario que los tengamos en cuenta, quiere decir que no crean ningún cambio o no hacen ninguna modificación en nuestro componente, eléctricamente hablando, ¿vale? Y luego tenemos los otros. Por ejemplo, como podemos ver, está en verde. ¿Qué quiere decir? Vamos a coger este transistor. Vamos a ver que tiene por defecto del datasheet, de la hoja de datos, 12 voltios de colector emisor. D-rating de 100%. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un maximum D-rating de 12. Es decir, cuando medimos tenemos 8 voltios, un poquito más, por lo tanto estamos a un 68% de su capacidad. ¿Qué pasa si añadimos un D-rating? Vamos a añadir un D-rating por defecto. Standard D-rating, le damos otra vez a simular, eso es importante, y vemos, por ejemplo, que ahora este mismo transistor está saturado. ¿Por qué? Porque hemos puesto un D-rating del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Hemos añadido un 50% de margen de seguridad a esta tensión de colector emisor, ¿vale? Y esto se conoce como zona de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, le estamos diciendo que como máximo queremos que pasen 6, vemos que tenemos 8 y pico, por lo tanto lo tenemos saturado, ¿vale? Esto es importante, saber lo que significa. ¿Vale? Esto por un lado, Standard D-rating y D-rating. No D-rating, le damos otra vez a Play y aquí tenemos los resultados. Aquí podemos seleccionar si solamente queremos ver, por ejemplo, RMS o si queremos ver, por ejemplo, solamente Average o el Peak solamente o todos. Podemos hacer también o todos los parámetros o podemos decir, mira, solamente quiero ver la potencia. Pues vemos solamente la potencia. ¿Vale? En este caso vamos a ver all parameters. ¿Vale? Bien. Si os acordáis, en la simulación hemos dicho antes que la funcionalidad, ¿vale? de nuestro circuito funciona perfectamente. Y en la temperatura hemos visto, lo de otra vez a Play, que tenemos una pequeña variación, ¿vale? Que no era significativa y que respecto a mis especificaciones estaba todo correcto. Vale, vamos a analizar una simulación en el tiempo, vamos a Play, con Smoke, ¿vale? Para 150 grados. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, como podemos ver, primeramente, tenemos rojo, amarillo, gris y verde. Gris ya explico lo que era, verde también. Amarillo quiere decir que estamos entre el 90 y el 100% de lo máximo que puede dar un parámetro, un componente eléctricamente hablando. ¿Qué quiere decir este max? Vale, estamos viendo aquí que estamos en un no D-rating. Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, que para este condensador
estamos en un derating de 0%, max derating 0%. ¿Qué quiere decir esto? Si os vais a un datasheet de un condensador, incluso una resistencia, podéis ver que a partir de cierta temperatura, el voltaje de máximo que un condensador acepta va disminuyendo conforme aumenta la temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la temperatura alcanza un valor tan grande, ¿vale? Que se va fuera de los límites del condensador y por eso obtenemos un max, que es como esto no va a funcionar, ¿vale? Ya estáis viendo aquí una prueba, una muestra de que la funcionalidad de mi circuito sea correcta, no quiere decir que vaya a funcionar, ¿vale? Porque vamos a ver que antes o después este condensador va a fallar, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizar otro tipo de condensadores o analizar mi diseño o analizar a esta temperatura, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que estamos haciendo una simulación a 150. Vamos a ver esto, vamos a ver si con el estándar directo tiene algún tipo de cambio. Simulamos otra vez. Bueno, podemos ver que añadimos uno más aquí a la cuenta, como antes hemos visto, y ya está, ¿vale? Tampoco hay mucha más diferencia. Le damos a no derating, ¿vale? Esto para lo que veáis. Interesante también es que podéis añadir vuestro propio derating, si os fuera interesante, le dais derating, custom derating. Yo aquí tengo uno, vamos a utilizarlo, vamos a darle aquí. Lo que podéis hacer es, pues, lo añadís vosotros, vamos a poner por ejemplo aquí, inductor, depth, por ejemplo, seleccionamos aquí inductor, ¿vale? Y automáticamente aquí vamos a obtener el valor máximo por defecto. Podemos cambiar este valor. Podemos cambiar, por supuesto, este valor, no hay problema. Si, por ejemplo, ponemos un op-amp, ¿vale? Le damos aquí, cogemos un op-amp, le damos aquí y obtenemos la lista de todos los valores, ¿vale? Disponibles para este op-amp. Eso lo podéis definir vosotros. Ahora bien, ¿cómo utilizar, cómo definir o cómo decir en el circuito que se utilicen estos valores? ¿Vale? Por ejemplo, para el diodo, ¿ves? Tenemos este valor, para la resistencia tenemos esta de aquí. Lo que hacemos es lo siguiente. Minimizamos, vamos a cerrar aquí directamente. Venimos aquí y decimos, por ejemplo, diodo, ¿vale? Otra vez, no os olvidéis. Vamos a Derivate Type y escribimos aquí diode, ¿vale? Esto ya está guardado, ¿vale? No hace falta que le demos a guardar ni nada, ya está directamente aquí. Al añadir este valor, ¿vale? Y utilicemos después en Smoke el derating, este específico se utilizará para este diodo, este que le hemos escrito, ¿vale? Lo mismo pasaría, voy a hacer un truquito aquí, damos aquí, botón derecho, Edit Object Properties, y vamos a hacer un pivot, ¿vale? Vamos a coger todas las resistencias, las tenemos aquí, ¿vale? En el 10, SR1, ¿vale? Venimos aquí a la propiedad de Derivate Type y escribimos aquí resistor, ¿vale? Y ahora quiero que todas las resistencias utilicen este Derivate Type, ¿vale? Cerramos. Y ahora volvemos a simular, ¿vale? Para 150, ¿vale? Simulamos. Le damos a Smoke. Importante, estamos en No Derating. Queremos utilizar nuestro derating, pues le damos a Custom Derating, seleccionamos aquí el que hemos definido nosotros, le damos a OK y volvemos a simular. ¿Vale? Podemos ver que ahora han cambiado mucho más los diferentes valores y aquí podemos ver que estamos utilizando el derating. Vuestra pregunta puede ser, vale, ¿y qué pasa con los otros componentes? Por ejemplo, este condensador no está utilizando el derating. Vamos a dar pivot. Este condensador no está utilizando ningún tipo de derivate type. No hay problema, simplemente este condensador actuará a su máxima, a sus máximos valores, ¿vale? Así que eso es todo lo que quería explicar en referencia a Smoke Analysis. Como os digo, más o menos está todo explicado. Una cosita más, no, lo he comentado todo. Lo que quería comentar es el tema de la RFA, lo he comentado antes, que está aquí esta propiedad, o bien en la librería o bien aquí. Ya os comento, con esto podéis analizar la fiabilidad de vuestro circuito, podéis ver qué componentes están saturados, qué componentes no, y os basáis no solamente en la funcionalidad
del circuito, sino también en la fiabilidad del circuito. Espero que os sirva para el futuro. Cualquier duda, escribís una preguntilla abajo y encantado respondo. Espero que tengáis buen día y hasta la próxima. Chao.